Esas son las que se llaman las dos cláusulas. Eso está en la primera enmienda de los Estados Unidos. En Puerto Rico está en el artículo 2, sección, me parece que es la 8 de la Constitución de Puerto Rico. En nosotros, como siempre nosotros lo hacemos mejor en Puerto Rico, ¿verdad? Además de las cláusulas americanas que se recogen verbalmente en el texto constitucional de ese artículo 2, que el artículo 2 en la Constitución nuestra se conoce como la Carta de Derechos, léetela, para que conozcas cuáles son tus derechos en Puerto Rico. Los estados y los territorios pueden dar más derechos que los que concede la Constitución, pero no pueden quitar. O sea, hay unos mínimos que el Estado no puede infringir en tus derechos fundamentales. Así que conoce, porque aquí los derechos son más amplios. Por ejemplo, tu derecho a la intimidad incluye que no te pueden grabar las llamadas telefónicas. A nivel federal, te pueden grabar las llamadas telefónicas como chuparse un limber, y de hecho la graban. Porque las investigaciones criminales, tú no lo sabes, ¡pac!, y está grabándote el gobierno con permiso del tribunal para ver si tú eres, por ejemplo, un mafioso. En Puerto Rico no pueden utilizarla, no pueden grabar. Entonces, en Puerto Rico hay una tercera cláusula que es como esta, pero añade que habrá completa separación. La verdad es que esta tercera no añade ni quita la anterior porque ambas son iguales. Esta incluso podríamos interpretarla que las iglesias tienen su propia autonomía y son, por lo tanto, el Estado no puede intervenir en la autonomía de las instituciones eclesiales. No. Bueno, ¿por qué existe la cláusula de separación? Bien sencillo. Existe, ¿para qué? Para proteger la libertad religiosa. No existe para destruir la libertad religiosa. Porque algunos interpretan que la cláusula de separación de iglesia y Estado significa que el Estado tiene que promover un Estado secular, antirreligioso, en la que el nombre bendito de Dios no resuene. No, es todo lo contrario. Le está diciendo al Estado, en la separación de iglesia y Estado, tú no puedes intervenir contra la libertad religiosa para reprimirla, a menos que tengas un interés apremiante y que has utilizado el medio menos oneroso. Por lo tanto, la cláusula de separación de iglesia y Estado existe para proteger y crear el espacio en el ejercicio de la libertad religiosa. Por eso es bien interesante, queridos hermanos, que en la década del 50 una decisión del Tribunal Supremo dice lo siguiente: nosotros, dice, es de una traducción mía, nosotros somos un país que nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. Es verdad, porque date tu cuenta, si no hay Dios, nuestras instituciones democráticas no serían como son. Por ejemplo, la Unión Soviética, que no creía en Dios, las instituciones de ellos no eran democráticas, porque no presuponía la existencia de un ser divino que garantizara los derechos fundamentales del hombre. Por eso decía muy bien, nuestras instituciones democráticas presuponen la existencia de Dios. De hecho, nuestro código, que no es un código religioso, pero se inspira, nuestras instituciones presuponen la existencia de Dios. Va a decir que un niño es persona natural, es decir, va a decir lo que Dios diría, porque no puede creer en el mismo Dios el que cree que un niño no tiene derecho desde el primer momento de su concepción. Por eso es tan importante, queridos hermanos, conoce tus derechos, porque a mí la sensación que yo tengo con esta nueva normativa, hecha con la mejor buena voluntad, y yo entiendo que hay cosas que todavía nuestra cultura, ahora yo he entendido
que la batalla no la tenemos que dar en las lides políticas simplemente o en las lides legislativas. No, hay que dar la batalla cultural. La gente tiene que entender esto que yo te estoy explicando. Porque qué difícil se me ha hecho a mí hacer explicar lo que durante 2 semanas por activa y pasiva he intentado explicarle a todo el mundo. Esto que te estoy explicando a ti. Que fíjense, y es curioso, Francia tiene una ley de religiosa de 1905. Es de las leyes más antirreligiosas en el mundo occidental. Y allí en Francia se promueve la secularidad. En Francia sí se promueve. Estén tranquilos, porque vamos a abrir todos los días, como hemos hecho, y las misas continuarán como le estamos haciendo. En Francia se promueve la secularidad. Miren qué cosa. Hay un tribunal administrativo que se llama el Consejo de Estado. Ese tribunal decide las cuestiones administrativas, por ejemplo, el gobierno de Francia, que es un gobierno antirreligioso por constitución, por estructura legal, es decir, intenta promover la secularidad, decidió abrir todo el mundo en las iglesias cerradas. ¡Wow! ¡Qué cosa más terrible! Y la consecuencia es que la Iglesia Católica demandó y otros grupos. Y ganaron. Y dice que ha sido desproporcionado el atropello de un derecho fundamental como es la libertad religiosa y la libertad de culto. La Francia secularista ha dicho que mantenerlas cerradas las iglesias con especiales restricciones que no aplicas a nadie, así lo dice la sentencia. La Francia secularista que promueve una sociedad sin Dios en el mundo occidental ha dicho que eso no es legítimo. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Te dejo la pregunta. Te dejo la pregunta para que tú la puedas responder. Ok, entonces, venimos de nuevo acá, como estábamos hablando nosotros, ¿verdad? Estamos hablando aquí